Los periodistas siempre estamos a la caza de algo. Pues sí, una noticia, una posible negligencia. O como en este caso, un patrimonio olvidado. Y cuando aparece, se nos ponen los dientes largos. José María, resulta que de todos los yacimientos que hay en la península ibérica, del mundo medieval, el más espectacular es casi desconocido por gran parte de la gente. Es el yacimiento de Ciudad de Bascos, en la provincia de Toledo. Este es Miguel Ángel Bru, arqueólogo que lleva desde 2008 excavando en Ciudad de Bascos, un yacimiento muy popular en el mundillo de la arqueología, pero completamente desconocido para el gran público. O sea, una joya de nuestro patrimonio que la mayoría no conocemos. En parte porque está en una zona muy apartada. Llegar a ella sigue siendo un problema, a través de carreteras y un camino de tierra que dificulta el llegar, ¿no? De hecho, se han hecho varios intentos de hacerlo visitable, ya que era una propiedad privada, y finalmente se proyectó por varios gobiernos hacer un barco, o sea, hacer navegable este tramo del embalse de Azután y ir entrando. A mí me parecía fantástico. Perdona, pero ha dicho un barco navegando por un embalse de Toledo para visitar una ciudad medieval. Sí, Andrea, ya sé que suena un poco excéntrico, pero es tal cual. Como es difícil acceder al yacimiento en coche, se intentó que los visitantes, los turistas, llegaran en un barco a través del río que recorre este valle. Yo soñaba con eso, de entrar con un barco viendo aves y de repente en un meandro encontrarte la Alcazaba en lo alto. Este proyecto al final se ha visto frustrado por luchas políticas, por ver un proyecto que era turístico como un proyecto icono político de un partido o de otro. O sea que esa iniciativa no salió adelante por peleas políticas. Si me preguntas, parece el clásico combo de dinero y patrimonio mal gestionados, ¿no? Un yacimiento espectacular que nadie conoce y además un proyecto frustrado con financiación pública detrás. Diría que tenemos una historia interesante entre manos. Yo soy José María Sadia. Y yo soy Andrea Morán. Esto es La Memoria en Ruinas. Un podcast sobre el patrimonio español que se resiste a desaparecer. Episodio 5. Ciudad de Bascos, el último secreto de Al-Ándalus. Mira, quedan 2,6 kilómetros, 3 minutos. Es sábado, primera hora de la mañana. Emprendemos el viaje con una pregunta en mente. ¿Qué está pasando con Ciudad de Bascos? El objetivo es rastrear qué carencias han convertido este yacimiento en un lugar casi inaccesible y entender por qué parece darle la espalda a los visitantes y al turismo. El punto de partida está claro. Tenemos un tesoro histórico del siglo X, por lo visto único en la península. Se supone que debería atraer a visitantes, estudiantes, turistas. Pero es difícil que lo hagas si por el camino apenas te encuentras información. Hasta ahora yo no he visto ni un solo cartel indicando un yacimiento de época andalusí del siglo X. Hasta ahora, ningún cartel. El primero que aparece llega un poco tarde, cuando ya cogemos el camino secundario, pero llega con información importante. Porque giramos a la... Anda, mira, aquí está. Régimen de visitas abiertos sábados de 9 a 2. Cerrado del 1 de febrero al 16 de mayo. Sí. Un yacimiento histórico cerrado 4 meses al año y que el resto del tiempo está abierto solo 5 horas los sábados. Bueno, y con un camino de tierra que, como persona al volante, te hace pensar sobre todo en los bajos de tu coche. ¿Cómo acceder, no? Fíjate que se está complicando ya el camino. Aquí tenemos una especie de roca incluso. Tenemos que recorrer solo 10 kilómetros por este camino, pero te los pasas rezando por no cruzarte con nadie, porque de hecho solo hay sitio para un vehículo. Y eso nos indica también que una parte de nuestro patrimonio está en lugares prácticamente inaccesibles, muy alejados de las rutas convencionales. Además de estar alejado, otro detalle importante es que este yacimiento está en propiedad privada. A ambos lados del camino vemos alguna casa y varias fincas. Pero aquí podría salir alguien y decirnos, oye, este es un camino privado, tenéis que darlo cuenta. Realmente yo creo que no, porque estamos respetando el horario de visitas. Pero si no fuera por ese detalle, claro, aquí puede salir cualquiera de los propietarios de estas fincas y decirte, ¿y usted qué hace aquí? Esto es mi casa, ¿no? Lo que pasa con el patrimonio en este país muchas veces es surrealista. ¿Cómo le explicas a la gente que un yacimiento de la Valía de Este se encuentre en una propiedad privada? ¡Ay! Uy, 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 uy. Y por fin, unos cuantos socavones después...
aquí no hay ni rastro de eso. Lo único que nos indica que es un aparcamiento es que hay más coches. Un par solamente. Fin. Mira, Ciudad de Vasco es propiedad particular. Se prohíbe salirse de las zonas marcadas, hacer fuego, acampar, tirar desperdicios y basuras, excavar y apropiarse o modificar cualquier elemento de la Ciudad de Vasco. Ciudad árabe fundada en el siglo X y abandonada en el siglo XI. Ahí está, una ciudad andalusí en la frontera entre Extremadura y Toledo. Está claro que Ciudad de Vascos no es un yacimiento más. Para guiarnos por él, hemos invitado al arqueólogo Jorge de Juan. Y lo más gracioso es que justo nos lo encontramos revisando su parachoques. No, que le he pegado ahí con Una piedra, ¿no? Se ha desprendido y le he pegado trozos de cinta. Vale. ya. Jorge vino por primera vez a Ciudad de Vascos en los años 90, cuando era estudiante. Ahora es el director del proyecto de investigación del yacimiento. Y mira, José María, que nos habíamos pasado parte del camino hablando de la poca información que se mostraba sobre Ciudad de Vascos, lo poco que se presumía del yacimiento en esos carteles. Pero nada más llegar, Jorge nos suelta una descripción de esas para enmarcar. ¿Qué es Ciudad de Vascos para ti? Pues uno de los yacimientos más espectaculares de España. Y si lo visitamos en invierno o en primavera, tal vez uno de los más bonitos. Una de las cosas que tiene Ciudad de Vascos es que te enamora cuando llegas aquí y... ¿Cuándo te enamoraste tú de Ciudad de Vascos? Bueno, pues cuando vine de visita la primera vez con 19 años creo que tenía, y bueno, lo recuerdo perfectamente. Ese primer día, luego he pasado no sé cuántos días, años, trabajando aquí como arqueólogo, pero ese primer día lo sigo recordando perfectamente, y el impacto, ¿no?, que me produjo ver los arroyos corriendo y el paisaje, que es espectacular, las murallas y todo. Hay que decir que nosotros ni invierno, ni primavera, ni siquiera otoño. Venimos en verano apostando fuerte, un sábado de julio con 34 grados. No hay ni una sombra bajo la que refugiarse. Pero volviendo al titular de Jorge, lo de espectacular no lo suelta a la ligera. Hay que pensar que después de la conquista cristiana, este territorio queda abandonado pues prácticamente durante 2 siglos. Y eso es una de las cosas que ha hecho también que la ciudad se haya conservado en tan buen estado. De hecho, Ciudad de Vascos es una ciudad pequeñita, de las más pequeñas del Andalus que conozcamos, pero lo que tiene es que se ha conservado entera, algo que es excepcional. Nos vamos acercando a la entrada de la ciudad. Me estoy imaginando esto, ¿no? El sonido de los pasos. Sí, todo eso lo vamos a ir grabando también. Vale, pues bueno, después de recorrer este camino a través del monte, llegamos a lo que serían las murallas de la ciudad. Que lo primero que te encuentres sea con una muralla ya indica que esta ciudad tenía que defenderse de algo o de alguien. Claro, si nos fijamos en el contexto, lo entendemos mejor. Y es que en el siglo X, en la península, estaban los reinos del norte por un lado, los cristianos, y Al-Ándalus en el sur por otro, el territorio musulmán. Y hay que pensar que los omeyas, la dinastía omeya, que con sus califas, pues son los descendientes de los primeros califas del Islam, ¿no? El Islam, a partir del año 622 se empieza a expandir rápidamente, primero por la zona de Arabia, toda Palestina, el norte de África, a una velocidad enorme, y tratan de expandir su imperio en Al-Ándalus. Y bueno, es lo que tratan de ellos de expresar con sus construcciones, como la mezquita de Córdoba, el edificio religioso más grande, ¿no?, en su momento, y también con sus fortificaciones. Vale, pues Ciudad de Vascos fue una de esas fortificaciones, pegada a la Sierra de Gredos y en el horizonte con el pico Almanzor, que en árabe significa el victorioso. Y detrás estaban los cristianos. Parece que lo que está haciendo el Estado omeya es situar una serie de puntos de población en toda esta línea del Tajo, que es más fácil de defender, para hacerse dueño real del territorio. Están construyendo una frontera. Sabiendo que fue una ciudad entre los dos mundos, entendemos mejor la gran muralla que nos ha dado la bienvenida. Una vez dentro de la ciudad, olvídate de cualquier imagen que tengas de un yacimiento.
Seguramente todos estemos pensando en un lugar de tierra, limpio y ordenado, marcado con cuerdas que indiquen el camino y que impidan pisar de cerca los restos. Pero en Ciudad de Bascos, nada de eso. Sí, la verdad que de todas maneras ese también es uno de los encantos que tiene la ciudad. Pues es muy parecido a caminar en mitad del campo, con sus hierbas altas y sin señales de por medio. De momento parece que estamos solos. El terreno es bastante empinado y hay una bajada que culmina en una pequeña colina. Estamos solos, entre comillas podríamos decir la ciudad es nuestra, ¿no? Visitarla tranquilamente, no oímos voces, estamos en mitad del campo, no son solo los restos arqueológicos, sino también este paisaje, ¿no?, que tenemos alrededor, estas encinas, estos acebuches. Bueno, esta es otra cosa que no esperas encontrar en un yacimiento excavado, trabajado. Hay mucha flora y también fauna salvaje. De hecho, uno de esos animales se cuela en la grabación. Desde el punto de vista de la investigación, sí que algunos... Mirad, qué bonito. ¿Es un buitre? Ah, es un buitre, sí, es un buitre leonado. Que acaba de pasar aquí rozándonos casi. Se pueden ver buitres, pero también ciervos, zorros, aves. Eso es lo que hace que durante un periodo de varios meses la ciudad esté cerrada a las visitas para que estos animales no vean perturbado su periodo de cría, ¿no? Mira, llevamos aquí solo unos minutos y nuestro primer prejuicio ya está desmontado. La restricción de las visitas y esos horarios tan limitados se deben a la protección de los animales. En concreto, el yacimiento se cierra de febrero a mayo para proteger la cría de la cigüeña negra. Y el hecho de que sea una zona especial de protección de aves también influye en cómo está el terreno. No es un sitio fácil, también es verdad que hay que venir con unas buenas botas y preparado con un poquito de agua porque el yacimiento es un poco escabroso, pero bueno, como digo, es también uno de sus encantos. A quien le guste el campo le gustará Ciudad de Bascos, incluso aunque no le guste la arqueología. Bajamos la cuesta hasta llegar a una zona cubierta de pequeños muros casi deshechos. Son piedras que marcan lo que eran las antiguas propiedades. Dejamos atrás la parte más agreste y aquí ya se nota que estamos en un yacimiento, en los restos de una ciudad que estuvo habitada. ¿Pero por quién? Cuando se habla de la conquista árabe, pues mayoritariamente fue una conquista de gentes del norte de África. Y bueno, sí había los dirigentes que eran árabes, pero la mayoría pues serían de ese origen bereber. No sabemos qué población vivía aquí, no sabemos si había judíos, si había cristianos, además de musulmanes. Realmente es todo especulación porque ahora mismo no tenemos datos. Esa es una respuesta que Jorge nos da varias veces. No lo sabemos. Se acaban de cumplir 50 años de investigación en el lugar, pero todavía quedan muchos interrogantes por resolver. Empezando por el nombre. ¿Por qué se llama Ciudad de Bascos? Bueno, pues saben que no tiene nada que ver con Euskadi, pero la toponimia sigue siendo un misterio. Ya no estamos solos, ¿eh? Llevamos media hora en el yacimiento y todavía no nos habíamos cruzado con nadie. Así que ver un par de personas es toda una sorpresa. A veces viene mucha gente, otras veces menos. Es cierto que ahora pues hay que venir temprano porque hace calor y el terreno, bueno, las cuestas que tiene por dentro la ciudad pues se pueden hacer bastante duras. Seguro que cuando no es pleno verano vendrán más personas. El tema es que los responsables del yacimiento no saben realmente cuánta gente pasa por aquí. No tenemos a nadie que esté permanentemente aquí y que pueda contar, ¿no?, esas visitas. Es una de las cosas también las que estamos tratando de planificar y gestionar, ¿no?, los accesos y bueno, a partir de ahí también hacer una evaluación de la cantidad de gente que viene anualmente y demás. Fíjate que esto me hace pensar en otros episodios del podcast cuando hemos dicho, pues 20.000 personas visitan la ermita de San Baudelio de Berlanga al año, o 23.000 pasan por el castillo de Peracense de manera anual. Claro, porque dar ese dato de asistentes es un reclamo para atraer a más gente, que es lo que necesita el patrimonio, más visibilidad. Pero Ciudad de Bascos aún no está preparada ni ha encontrado esa herramienta de promoción turística. Que sea un yacimiento así de grande y tan escarpado, juega en su contra. Bueno, por aquí bajamos por una de las calles. Esta es una de las zonas donde más se ha excavado. Seguimos avanzando y entramos en lo que sería una de las antiguas calles. Jorge nos va guiando para saber interpretar qué había antes a nuestro alrededor.
ahora nosotros estamos dentro de la ciudad y hay que pensar que este entorno que ahora es campo y que vemos árboles a nuestro alrededor, estaba lleno de casas. O sea, ¿Aquí había casas? aquí había casas. ¿De este montón de piedras Sí, habría casas? sí, mira, ahí ves ese muro que tiene casi 1,5 metros, esos muros por allí, todo, básicamente todo, y además sería una urbanización bastante abigarrada. No hay cifras concretas, pero los investigadores sí han podido calcular que aquí vivían entre 1.500 y 3.000 personas. Así que estas calles, estas casas, tenían que estar llenas de gente. Si nosotros pasásemos, pasad, aquí a la vivienda, pues pasaríamos por el zaguán, llegaríamos al patio y desde el patio podríamos ir a cualquiera de las habitaciones de esta casa. Con las excavaciones y los estudios de todos esos años, liderados por Ricardo Izquierdo, el primer director, y ahora por Jorge, se han podido aclarar muchos aspectos de la arquitectura urbana y de aquella época, de cómo eran las casas, por ejemplo. Llegamos a entrar en una de ellas, aunque de ellas solo queda un muro bajo, hecho con piedras, marcando el perímetro. No sé a vosotros, pero a mí me da la impresión de que estos muros son mejores que los de mi casa. No están mal, ¿no? Han aguantado unos añitos. Sí, bueno, la verdad es que sí construían bien. Bueno, tenían una ventaja. Estamos en un sitio de piedra granítica, con lo cual los muros de las viviendas se construyen con piedras de granito. Vemos también cómo están talladas, con lo cual habría un buen número de canteros, de buenos trabajadores de la piedra, pero no toda la casa era de piedra. Ya ves, piedras de hace siglos dibujando lo que era una antigua casa de hace 1000 años. Piedras ahí puestas en mitad del campo. Creo que estamos acostumbrados a ver estas reliquias del pasado en los museos, pero no de manera tan natural, ¿no crees? Pues sí, tienes razón. Aquí no hay vitrinas de cristal ni cuerdas de seguridad que te corten el paso. Además de casas, los arqueólogos han identificado en esta ciudad otro tipo de construcciones que serían tiendas. Los zocos, los mercados, eran un punto esencial dentro de la vida de las ciudades de este periodo. Son unas pequeñas estructuras cuadradas, también delimitadas por piedra. Si queréis, veis aquí estos agujeros que están tallados sobre el terreno, pues probablemente se corresponderían con los agujeros de poste que sustentaban unos de esas tenderetes que se pondrían en días marcados, donde algunos comerciantes o agricultores de alrededor vendrían a vender sus productos a la ciudad. Vamos, lo que entendemos como un mercadillo, tal cual, y que además estaba organizado según los oficios y los gremios. Los curtidores, los zapateros, los sastres, y competirían entre ellos, de manera que tendrían que atraer a los clientes cuando pasaban por sus calles y evidentemente pues el único recurso, ya que no tenían carteles de neón, pues sería gritar más fuerte que el otro y ofrecer mejores precios. ¿Estarían hablando en este momento ahora? Sí, claro, estarían todos hablando a la vez. Oiríamos un murmullo seguramente bastante grande, ¿no? Una de las pruebas que les permitió confirmar que aquí estaba el zoco es que en las excavaciones encontraron pesas de las balanzas que se utilizaban para medir la mercancía que vendían. Y también encontraron alguna que otra moneda. Bueno, mejor dicho, fragmentos de moneda. Sí, fíjate que han encontrado partes de monedas hechas a base de bronce y cobre, y ese dato les ha permitido saber que aquí la gente era muy humilde, porque no circulaban monedas de oro ni de plata. Es un detalle que para mí, además, desmitifica mucho la figura del arqueólogo, al que siempre lo imaginamos buscando grandes tesoros. Pero realmente la labor del arqueólogo es más rebuscar en la basura, en lo que la gente ha dejado atrás. De hecho, la ciudad, en el caso de Bascos, se abandona poco a poco, probablemente por la intensidad con la que la guerra se va acercando. Jorge se refiere a la guerra entre cristianos y musulmanes. Cuando los cristianos recuperaron Toledo en 1085, los musulmanes tuvieron que irse. Pero los cristianos no llegaron a repoblar esta zona, se quedó desierta. Ahora que hablamos tanto de la España vacía, esta puede ser la raíz histórica del asunto. Hay muchos otros factores, claro, pero si pensamos en por qué se distribuye así la población en la península, este pudo ser el momento en el que muchas áreas de lo que hoy conocemos como Toledo, Extremadura o Castilla y León se quedaron sin gente. También a Ciudad de Bascos le pasó lo mismo. La gente se va y se lleva todo lo de valor se lo llevan. Y lo que dejan aquí es aquello que está roto, que no sirve y que a nosotros, pues la verdad, nos sigue informando muchísimo
sobre cómo vivían estas personas. Las ollas rotas y quemadas con concreciones en la base que nos dan información sobre sus alimentos, los huesos de todos aquellos animales que consumían, las semillas carbonizadas que encontramos en el sedimento después de cribarlo. Otro lugar en el que han encontrado esos restos de vida cotidiana es la mezquita. Pues bien, aquí estamos en el patio de la primera mezquita que se descubrió en Ciudad de Bascos. Es una mezquita muy pequeñita. Sospechan que había varias. Esta era bastante pequeña, una mezquita de barrio. Entonces, esta zona de aquí sería lo que llamamos el patio, donde ahora no nos vamos a descalzar porque nos pincharíamos con las agujas, con las hojas de las encinas, pero es donde la gente se descalzaría y haría las abluciones, se limpiaría. Aquí habría agua. Habría seguramente pues alguna tinaja llena de agua donde la gente pudiera limpiarse. Y, A priori, cualquiera que visite el yacimiento por su cuenta puede pensar que esta es otra casa más, porque lo que queda de ella es muy poco: muros bajos, medio derruidos y unas cuantas piedras. Ningún cartel que te indique qué significa este espacio. Solo si conoces la religión musulmana puedes encontrar una pista clave. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque este muro de aquí, veis que tiene un hueco semicircular construido en piedras de granito, que es lo que se llama el mihrab. Y el mihrab es un pequeño hueco de forma semicircular que se talla dentro del muro y que lo que está marcando es la dirección de la Meca. Ahora mismo estamos mirando a la Meca. Bueno, Ellos creían que estaban mirando a la Meca. no, probablemente los más ilustrados sabían que no estaban mirando a la Meca, pero claro, se mezclan dos cosas: el conocimiento, digamos, y la tradición religiosa. En principio, cuando el Islam se empieza a expandir, va hacia el norte, de manera que todas las mezquitas miran al sur. Pues se sigue esa tradición religiosa, incluso aunque se sabe que las mezquitas están mal orientadas. Con lo cual, bueno, no estamos mirando a la Meca, estamos mirando a Córdoba. ¿Y los cementerios? ¿Dónde se enterraban? Los cementerios estaban fuera de las ciudades, en los caminos de acceso a las ciudades. Investigando los 2 cementerios que se han encontrado en Ciudad de Bascos, los arqueólogos han recuperado mucha información gracias a todo lo que ha avanzado la tecnología. Pues ahora ya podemos acceder al ADN, podemos acceder al análisis de isótopos que nos hablan directamente del tipo de alimentación, de, por ejemplo, si una persona comió mucho pescado o comió mucha carne. Pero no solo eso. Sí podemos saber el sexo, el color de los ojos, el color del pelo y si esta persona que está enterrada al lado de esta otra eran familiares, eran hijos, primos o demás. Por tanto, ya nos acercamos, ¿no?, a una capacidad, ¿no?, de investigación muy grande. Estamos a mitad del recorrido y creo que conviene recopilar todo lo visto, porque yo confieso que estoy empezando a cambiar de opinión. Antes de venir nos habíamos imaginado que quizá este lugar era un parque temático, y vamos, nada que ver. Sí, acuérdate de que hemos comenzado el viaje un poco escépticos y contrariados por ese camino de tierra y echando en falta algo más de información en los carteles. Sí, y también echando en falta un horario de visitas más flexible. Pero ahora sabemos que eso lo hacen siguiendo la ley y para que las visitas al yacimiento sean respetuosas con los animales que viven aquí y con el medio natural en el que están. Esa ya es una contradicción importante. Gracias a lo escarpado del terreno y a su ubicación, se quedó vacío después de la Reconquista, y eso hizo posible que ahora esté así de bien conservado, pero también hace difícil atraer a las visitas y que sea un punto turístico. Con todo lo que Jorge nos ha ido contando, rápidamente te das cuenta de la cantidad de trabajo y esfuerzo que se ha invertido en este lugar para llegar a conocer, aunque solo sea una pequeña parte de su historia. Y eso que todavía nos queda la segunda parte de la visita. Ya hemos dejado atrás las tiendas y las viviendas. Sí, esta otra parte del yacimiento es algo más llana y al levantar la vista te encuentras con una zona bastante elevada, construida sobre una gran peña. Aquí es donde se sitúa la fortificación que se suele ver en las fotografías del yacimiento, con varias torres en pie. Es lo que se llamaba la Alcazaba. Bueno, la Alcazaba. ¿Cuántos años? De hecho, la Alcazaba fue el tema de mi tesis doctoral. Y bueno, una de las cuestiones era saber qué era una alcazaba, ¿no?
También, como la mayoría de las cosas en esta vida, pues tiene varias respuestas, pero básicamente una alcazaba es una fortaleza urbana. Estamos dentro de un entorno urbanizado, una ciudad que tiene una muralla, y dentro de esa ciudad hay una fortaleza. Sí, en Ciudad de Vascos había 2 murallas, la exterior que bordeaba toda la ciudad y también una interior que protegía la alcazaba. En esta época era habitual que las ciudades andalusíes tuvieran alcazabas. Las podemos imaginar como pequeños castillos urbanos donde vivía el gobernador de la ciudad y también su círculo, sus hijos, sus distintas mujeres, gente de su tropa e incluso algunos soldados profesionales. En aquella época, en Al-Ándalus, pues también hubo muchas revueltas de la población, entonces también la alcazaba está amurallada, tiene sus torreones y tiene unos accesos bastante complicados que dificultan el posible asalto, ¿no?, que pudiera haber. La verdad es que vista así, con distancia, la alcazaba impresiona. Parece inquebrantable, y eso que habría que imaginársela con soldados en cada uno de los torreones haciendo sus turnos, porque se trataba de garantizar esa vigilancia, pero también mandar un mensaje. También es un lugar donde está la propaganda del Estado. Aquí estamos y este es nuestro poder. Bueno, pues nos atamos bien los cordones y nos proponemos subir por la pendiente para entrar. Como veis, la entrada pues tiene su complicación. Estamos en cuesta, tenemos que ir subiendo por entre las piedras. Claro, es que es una alcazaba. Es que se trata de que no de que la gente entre a caballo al trote, sino todo lo contrario. Creo que ya hemos dicho que estamos en julio y el sol pega fuerte, ¿verdad? Aquí estamos entrando por una de las 2 entradas que tiene la alcazaba. Justo aquí en la entrada vuelve a suceder algo que nos ha ocurrido en otros momentos de la visita. Si Jorge no llega a ser nuestro guía, nos habríamos perdido un detalle importante, algo que está grabado sobre la piedra de uno de los muros. Mirad, ¿veis aquí un mancala? El mancala es un juego que todavía se juega en el norte de África, que son una serie de huecos que serían un juego de mesa. Es curioso que lo vemos en muchos puntos donde probablemente estaban vigilados, se apostaban los soldados, y a veces se ve que pasaban el tiempo libre pues jugando al mancala y al querque. Son 2 tipos de juegos que también a veces aparecen tallados en la roca, otras veces sobre pizarras, sobre ladrillos. En cuanto cruzamos ese muro donde se apostaban los soldados y trataban de entretenerse, lo primero que nos encontramos es el espacio donde estaba la antigua mezquita, donde rezaría el gobernador, una especie de alcalde con un perfil militar. Pues sí, hay que pensar que esto estaría cubierto, estaríamos rodeados de columnas. Es difícil imaginarlo porque ahora está al aire libre y la hierba cubre lo que una vez fue el suelo de este espacio sagrado. Claro, no tiene las dimensiones de la mezquita de Córdoba, pero bueno, tampoco está nada mal, ¿no? Durante la conquista musulmana fue una mezquita, pero cuando los cristianos ganaron la guerra, como en otros muchos sitios, se reconvirtió en iglesia. Posteriormente, lo que sucedió una vez la mezquita cayó en manos cristianas, pues en esa zona de ahí había una puerta que fue tapiada y está al este. Es decir, que es probable que esto se convirtiera en un espacio de culto cristiano. También sabemos que llegó a ser cuadra o que por lo menos aquí hubo caballos porque encontramos algunas herraduras y demás. Después de conocer la mezquita, seguimos caminando por la Alcazaba, la ciudad fortificada, hasta llegar al punto más alto, arriba del todo, con una vista panorámica de toda la ciudad y también con un cambio de sonido. Hemos cambiado de paisaje sonoro, ¿no? Sí, claro, en esta época del año nuestra eterna compañera la chicharra viene a visitarnos. Desde lo alto, la vista sobrecoge, un paisaje pedregoso y áspero cubierto por restos de muros y piedras que dibujan las antiguas calles, las antiguas casas. Y esa mezcla entre naturaleza y arquitectura tan singular. Todo Ciudad de Vascos a nuestros pies. Estas eran las vistas de las que disfrutaba el gobernador. Hay que pensar que, claro, este es el sitio más apetitoso para cualquier tropa que quiera conquistar la ciudad. De hecho, la ciudad no cae hasta que no cae la Alcazaba. Y al revés, si cae la Alcazaba, cae toda la ciudad. ¿Hay algún premio por llegar aquí a hacer este recorrido? ¿Hay algún premio en esta Alcazaba? Sí, claro que sí. El premio está detrás de esas rocas, ¿no?
Depende de cómo hayas conocido la ciudad, la sorpresa será mayor o menor, pero sí. ¿Nos la enseñas? Vamos allá. Bueno, como veis, aunque estamos en lo alto, la chicharra aquí canta. Se ve que ha subido la temperatura. Vaya, nos ha descubierto. Ha bajado el volumen de repente. Seguimos a Jorge hacia la parte posterior de la Alcazaba, descubriendo una vista realmente alucinante. Bueno, y aquí veis el cañón del río Uso que rodea toda la Alcazaba. La verdad es que es increíble cómo puede cambiar tanto mirar hacia un lado o hacia el otro, porque si le damos la espalda a la ciudad, el paisaje se abre hacia la montaña y hacia el río. Aquí si veis, desde esta posición, pues vemos este cañón bastante pronunciado y al fondo la Sierra de Gredos con el pico más alto, el Almanzor, veis que está directamente enfrente, ¿verdad? Al-Mansur el Poderoso se ve desde el lugar donde el poderoso de este territorio miraba al horizonte. El río es la última parada de nuestra visita y en realidad es el motivo por el que hemos venido aquí. Y ese camino de madera va a enlazar con el río Uso y bueno, es parte de un proyecto que surgió hace unos años de intentar hacer navegable el río y posibilitar el acceso de las visitas a Bascos desde el río. Me había quedado tan embobado con la historia del yacimiento que se me había olvidado todo el asunto ese sobre el río y el barco. Pero sí, claro, este es el proyecto que nos explicó Miguel Ángel Bru, el arqueólogo que nos ha traído hasta aquí a través de ese audio de WhatsApp. El barco se mandó construir, se mandó hacer porque además era un barco eficiente energéticamente, tenía que tener paneles solares, iba a dar un puesto de trabajo a unas personas que lo iban a llevar. El barco se hizo en Vigo, se construyó en Vigo, en los astilleros. La iniciativa surgió en septiembre de 2014, cuando la Junta de Castilla-La Mancha, que entonces gobernaba María Dolores de Cospedal, firmó un convenio con la Diputación de Toledo. Y ahí es cuando se compró aquel barco por más de 340.000 euros. Mira, esto es lo que decía Miguel Ángel. El barco se ha intentado vender en varias ocasiones y no ha encontrado comprador. Este es uno de los hechos más estrambóticos de todo el proyecto. El barco permaneció en el dique seco en Vigo desde que lo fabricaron. Es que nunca llegó a navegar. El alquiler del puerto costó 4.000 euros anuales. Fue dinero tirado. Como el fiasco era evidente, la Diputación de Toledo lo puso a la venta para deshacerse de él y pasar página de una vez por todas. Todos estaremos de acuerdo en que aquello fue un auténtico despilfarro y para Miguel Ángel también un fracaso colectivo. Este proyecto no ha sido de un gobierno, ha sido de varios gobiernos diferentes que al final, pues por X o por B, no ha podido ver la luz. Y bueno, pues tendremos que proyectar la visita al yacimiento de cómo se hacía antiguamente y veremos en un futuro cómo se puede hacer. En principio, la idea del barco podía parecer muy sugerente, sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades para trasladar a grupos de personas hasta el yacimiento, y esto lo hemos vivido en primera persona. Pero la ejecución y los errores cometidos por el camino es que han terminado por demostrar que aquello era poco menos que una utopía. Exacto, eso es. Y eso nos lleva al debate de fondo. ¿Divulgación o conservación? ¿Qué priorizar en este yacimiento? ¿Que venga mucha gente o poder preservarlo en las mejores condiciones? Conservación y divulgación dentro de la conservación, porque hay que educar a los ciudadanos en esa conservación. Cuando uno ve un cuadro, entiende que no lo tiene que tocar, porque lo va a dañar. Cuando uno ve un yacimiento, no se da cuenta que no tiene que arrastrar sus manos, intentar a ver si esa piedra le va a transmitir algo. Esto es un problema a la hora de divulgar el patrimonio, porque claro, no estamos educados a nivel social de cómo visitar un yacimiento. Pero no es culpa de nadie, simplemente pues que a lo mejor uno no está acostumbrado a ver un yacimiento. Entonces, bueno, ahí a lo mejor tenemos algo pendiente también los arqueólogos y restauradores y gente que nos dedicamos al patrimonio a educar en las visitas, ¿no? A estas alturas creo que ya está claro que nuestros prejuicios han ido cayendo como en un dominó, pieza a pieza. Vamos a resumir. Llegamos al yacimiento echando pestes del camino, de la falta de información, de las restricciones horarias. Muy sorprendidos también por ver cómo era este lugar, así de agreste, sin cartelas, sin un itinerario. Es decir, tan poco preparado para divulgar el patrimonio que alberga los restos de una ciudad del siglo X.
Pero estando allí y hablando con Jorge, hemos ido descubriendo todo lo que estábamos pasando por alto y finalmente nos planteamos si en el fondo debería venir mucha gente a conocer este yacimiento. Por un lado sí, por otro lado, para mí una de las mayores preocupaciones, si no la mayor preocupación, es la conservación. Y tenemos que saber equilibrar esa conservación con la difusión. El yacimiento tenemos que poder prepararlo para esas visitas. Creo que este punto lo habíamos pasado por alto, José María, porque no se trata de coger un grupo de turistas y de repente plantarlos en mitad de un yacimiento en la provincia de Toledo. Es que hay que valorar todos los servicios que necesitarían a su alrededor. Es una red, necesitas una red de comunicaciones, necesitas otros puntos de interés, necesitas restaurantes, necesitas alojamientos. Eso sí pensamos en la zona en la que estamos, pero es que el propio yacimiento también plantea sus retos para adaptarlo al turismo. Piensa en cómo nos hemos encontrado rocas y tejas de hace siglos. ¿Qué pasaría con todo eso si este lugar se masificara? No solo desde el punto de vista de la seguridad, porque ya habéis visto que tampoco es fácil andar por algunos sitios, sino por el impacto que nosotros producimos en este medio, ¿no? En los restos, el que la gente no pise los muros y las piedras se caigan y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, son muchas cosas a valorar. Y otro tema es el tipo de terreno, esas bajadas tan pronunciadas del principio. Es que sería imposible hacer de este lugar un sitio accesible para personas con movilidad reducida, por ejemplo. Y claro, te enfrentas con un medio natural que es el que es. Tampoco podemos transformar un yacimiento en una llanura, ¿no? Porque para poder hacerlo accesible tendríamos que modificar las calles, cambiarlas y por tanto construir otra cosa. Si el yacimiento no se conserva, podremos generar interés alrededor, pero a la larga acabará decayendo, ¿no? Esa es la gran paradoja. Para que el yacimiento fuera más visible, habría que alterarlo, destruir un yacimiento para difundirlo. Frente a eso, quizá la solución sea buscar otro tipo de visitantes. Ese turismo que no es tan generalista y justo por eso se vuelve más exclusivo. Que a veces el acceso difícil es lo que hace que la gente desee ir a ese lugar, ¿no? Cuando el acceso está un poco más controlado y restringido, es cuando las entradas se agotan, cuando todo el mundo quiere ir y cuando dice, mira, he conseguido un pase para este sitio, que se convierte en un privilegio, ¿no? Sea de una manera o de otra, Jorge tiene una certeza. Ciudad de Vascos tiene muchos más años que ninguno de nosotros y seguirá estando ahí cuando ninguno de nosotros estemos aquí. Y creo que eso sería lo bueno, ¿no? Lo positivo que podríamos hacer, conservarlo tal y como está, procurar que no se degrade, darlo a conocer y conocer mejor a la gente que vivió aquí y cómo trabajaba, cómo comía y cómo moría también. Al final tenemos que darle la razón. A mí al menos lo que hemos vivido en Ciudad de Vascos me ha cambiado un poco por dentro. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Puede que sea el paisaje, puede que sea el silencio, pero se cumple lo que Jorge nos advertía. Venir aquí implica enamorarte de Ciudad de Vascos. Me decía hace unos días la propietaria, ¿no? de este lugar donde se encuentra Ciudad de Vascos, que muchas veces bajaba, ¿no? a un punto determinado de la ciudad y se sentaba allí en una piedra y contemplaba. Un ejercicio de contemplación, sin móviles y simplemente oyendo las chicharras que se callan para escucharnos a nosotros y el viento y bueno. Y el pasado también. Y el pasado cuando se deja escuchar. La Memoria en Ruinas es una producción del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. José María Sadia es codirector y se ha encargado de la documentación y las entrevistas. Andrea Morán ha escrito los guiones y ha realizado la producción. Ambos han viajado por España durante semanas grabando esta serie. La edición es de Andrea Morán y Sara Cuesta. El montaje es de Pedro Nogales. Yes We Cast ha realizado el diseño sonoro y las grabaciones en los estudios Goodit. Izaskun Pérez es codirectora y productora ejecutiva. Queremos dar las gracias a la dirección del Yacimiento de Ciudad de Vascos y a la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
La Memoria en Ruinas es un podcast realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.